Buen día. Hay una idea sencilla. Las historias ajenas a veces nos salvan de nuestros propios errores. Quiero que escriban en los comentarios cuántos años tienen y desde dónde están escuchando. De verdad, quiero conocer a toda nuestra audiencia. Las luces de las guirnaldas navideñas en nuestra urbanización privada en las afueras de Miami brillaban tan intensamente que parecía que se burlaban de la oscuridad que crecía dentro de mí. Caminaba por el jardín perfectamente recortado hacia la casa de mi hijo, sosteniendo en las manos una pequeña caja con un lazo sencillo. Cada uno de mis 68 años se hacía sentir como un dolor punzante en las piernas al pisar ese mármol caro y helado. Esa casa, toda una mansión resplandeciendo bajo la luna, era el orgullo especial de mi nuera Valentina. Le encantaba decir que era el símbolo de su éxito, el inicio de una nueva dinastía Morales. Lo que ella siempre olvidaba mencionar, y lo que mi hijo Mateo prefería no recordar, era esto. Cada ladrillo de ese lujo había sido pagado con el sudor de mis manos. Las mismas manos que ahora temblaban casi imperceptiblemente mientras me acercaba al timbre. Cuando la puerta se abrió, el golpe frío del aire acondicionado me dio en el rostro como una bofetada, pero la mirada de Valentina fue aún más fría. Estaba en la entrada como salida de la portada de una revista, vestido de seda roja, tacones que costaban más de lo que yo ganaba en un mes en el taller. «Oh, Carmen, ya llegaste», dijo con una sonrisa torcida. Ni un paso hacia mí, ni un abrazo, solo una mirada evaluando mi sencillo vestido de algodón con flores y un suspiro pesado, como si hubiera dejado una mancha en su alfombra impecable. Detrás de ella, en la sala, Mateo servía champán caro en las copas de los padres de Valentina y de algunas personas importantes que yo jamás había visto. Cuando nuestras miradas se cruzaron, desvió los ojos al instante, fingiendo estar demasiado concentrado en las burbujas del vaso. El corazón me dio un vuelco. Frente a mí no estaba solo un hombre con traje costoso. Era mi niño, el mismo al que arrullaba en brazos que olían a aceite de motor. Por quien levanté Transportes Morales desde cero, para que nunca supiera lo que era tener suciedad bajo las uñas, ni sentir el frío del almacén en invierno. Y ahora ese niño, convertido en un gran ejecutivo, no encontraba fuerzas ni siquiera para saludar a su madre. «Pase, Carmen. Ahora la acomodo más cómoda», dijo Valentina, llevándome no a la mesa principal, donde el pavo asado y los manjares desprendían un aroma que haría festiva cualquier casa, sino a la cocina oscura, a un rincón junto a la puerta que daba al patio trasero. Allí había una silla plástica inestable y una mesita arrimada al bote de basura. Entienda que en la mesa principal hoy solo hay invitados importantes, socios y gente de su nivel. Además, usted siempre prefiere cosas sencillas, dijo como si me estuviera haciendo un favor. Aquí estará más cómoda, sin tener que pensar en etiqueta, que de todos modos no entiende. Incluso sonrió. Y esa sonrisa me dolió. Me senté. El plástico frío crujió bajo mi peso y el sonido resonó por toda la casa. Bajé la mirada hacia mis manos. Esas manos que alguna vez levantaron cajas pesadas para que Mateo pudiera estudiar como cualquier niño normal. Para que tuviera buenos zapatos y no tenis gastados. Ahora mis palmas estaban vacías. Valentina regresó con un plato, pero no era la vajilla blanca de porcelana con filo dorado que usaban en la sala. En mis manos terminó un recipiente plástico desgastado, el mismo del que yo sabía perfectamente que alimentaban a su pastor alemán. Dentro no había ni un trozo de pavo jugoso ni guarniciones elegantes, solo huesos roídos de pollo, restos de cartílago, pieles grasosas y un puñado de arroz frío del fondo de la olla. «Aquí tiene, Carmen», dijo, colocando el recipiente frente a mí. «La gente ya se comió lo mejor, pero recuerdo que a usted le gustan estas partes sencillas. Dicen que todo el sabor está en el hueso, ¿verdad? Y para alguien que creció donde usted creció, esto es prácticamente un banquete». Gracias a Dios todavía tiene los dientes fuertes. Se rió fuerte, aguda, como si un cuchillo raspara el vidrio. Esa risa me atravesó el alma. Miré los huesos. No olían a comida, sino a basura. Una lágrima caliente me ardía en los ojos, pero la obligué a retroceder. No pensaba darle el gusto de verme llorar. Levanté la vista y a través de la puerta entreabierta observé la sala. Mateo reía con un comentario de su suegro,
Cortaba con facilidad un trozo jugoso de carne. Sabía que yo estaba allí. Sabía perfectamente cómo me estaban tratando. Y aún así seguía masticando, tragando junto con esa cena costosa los restos de su propio respeto hacia su madre. «Mateo, hijo», susurré, pero mi voz no salió. Recordé cuando nos sentábamos juntos en la cocina y en la cartera quedaban apenas $20 para toda la semana. Yo apartaba mi plato con carne fingiendo estar satisfecha, mientras el estómago se me retorcía de hambre, solo para que en su plato quedara el mejor pedazo. Me daba la vuelta hacia la estufa para que no viera cómo apretaba los labios. Y ahora, ese mismo niño miraba cómo a su madre la alimentaban en un recipiente de perro y no movía un dedo. Su silencio dolía más que cualquier palabra venenosa de mi nuera. Valentina volvió a la sala. Iba y venía, riendo y hablando de sus éxitos. «Sí, estamos muy felices. El lunes el consejo anunciará oficialmente mi nombramiento como directora financiera. Es otro nivel. Por fin la empresa tendrá a alguien con verdadero gusto y visión moderna», decía, lanzando una mirada seca hacia la cocina donde escondían lo viejo. No tenía idea. No sabía que Transportes Morales, donde ella construía su carrera con tanto orgullo, era solo una de las divisiones del gran holding que yo todavía dirigía desde la sombra. Para ella, yo era una anciana casi ignorante que tuvo suerte en la vida. Una mujer que debía agradecer por las sobras de su mesa. Veía mis arrugas profundas, pero no sabía leer la historia que escribían. Y allí estaba escrito lo esencial. Esta mujer jamás perdió una batalla real. Tomé el tenedor barato de metal. Sentí el frío en los dedos. La humillación llenaba el aire como humo espeso. Pero en lo más denso de ese dolor comenzó a brillar algo distinto. Una claridad helada. Una determinación silenciosa que no sentía desde hacía años. Si querían volverme invisible, me volvería invisible. Pero olvidaron algo simple. Casi siempre lo que sostiene toda la casa es lo que nadie nota. Miré otra vez a Valentina. Estaba en el centro del salón con su copa de champán, riendo fuerte, lanzándome miradas de desprecio por encima del hombro. «Brinda tranquila, niña», pensé, apretando el tenedor hasta que los nudillos se me pusieron blancos. «Disfruta cada gota, porque mañana sabrás que la mano que hoy recoge tus sobras es la misma que puede cerrarte el acceso al dinero cuando quiera». Me levanté despacio, dejando el recipiente intacto. No iba a comer esa burla. Tomé mi bolso de cuero gastado, acomodé mi pañuelo y salí por la puerta lateral, evitando el salón principal. Nadie notó mi salida. Nadie preguntó por mí. Era solo una sombra que desaparecía en la noche fría. Al cruzar las puertas automáticas de la mansión, no me sentí derrotada. Sentí que el tiempo de soportar en silencio había terminado. El asfalto mojado reflejaba las luces de colores de las otras mansiones, pero para mí todo se veía gris. Caminaba despacio, y cada centímetro de mi cuerpo protestaba no por cansancio físico, sino por el peso del alma que acababan de arrojar al suelo, donde antes buscaba refugio. El eco de mis pasos en la calle vacía marcaba el final de toda una época de silencio. El olor del pavo asado seguía en mi nariz, pero ya no despertaba hambre, sino náusea, porque no olía a fiesta, sino a la hipocresía de un hijo que vendió a su madre por un estatus de cartón. Mientras me alejaba, recordé cómo llegamos a esto. Mateo no siempre fue así. Era un muchacho de ojos brillantes que corría por mi viejo taller. Se manchaba la cara con aceite y juraba que cuando creciera me construiría un castillo. Yo sonreía, le limpiaba las manos con un trapo y jamás imaginé que ese castillo tendría muros tan altos que yo no podría cruzarlos, y un foso de desprecio alrededor que me dejaría sin aire. No ocurrió de un día para otro. Primero empezó a corregirme, cómo hablaba, cómo me vestía, cómo sostenía el tenedor. Luego me pidió que no me metiera en los asuntos de la empresa, y terminó mirando tranquilo cómo su esposa me servía huesos junto al bote de basura. La verdad es que Valentina era solo el veneno que aceleró algo que ya crecía en el corazón de mi hijo. Con sus trajes impecables y ambiciones más brillantes que cualquier anillo suyo, vio en él la escalera perfecta hacia la élite, y decidió usar mi dignidad como escalones. Esa noche la gota que colmó el vaso no fue solo el recipiente con huesos. Fue el momento en que me disponía a irme. Estaba en ese rincón de la cocina junto al bote de basura, cuando Valentina se acercó con una gran bolsa negra llena de desechos. Pesaba,
Olía a sobras y alcohol. «Ya que se va tan temprano», dijo con voz dulce, «¿podría llevar esto al contenedor de la calle? De todos modos va saliendo. Además, está vestida para ese tipo de trabajo. Nuestros guardias están ocupados. Hay muchos autos de invitados, ya sabe, gente importante». Sonrió otra vez, fría, satisfecha, y me entregó la bolsa como si fuera una medalla. Levanté la mirada hacia la puerta de la cocina. Mateo apareció allí. Me vio con la bolsa negra en las manos. Vio la sonrisa de su esposa. Lo vio todo, y fingió que no era asunto suyo. Solo acomodó su corbata italiana, una corbata que valía el sueldo mensual de un mecánico. «Mamá, será mejor que te vayas», dijo con voz neutra. «Pronostican lluvia y no quiero que te resfríes esperando el autobús». Lugar de eso, llevé la mano al cuello, y toqué a través de la tela el plástico de mi credencial, la que siempre guardaba en el bolso. Decía, Carmen Morales, fundadora. Miré la mansión por última vez antes de doblar la esquina. Las luces del frente brillaban tanto que ocultaban la podredumbre que crecía dentro. Allí, tras esas paredes, el amor había sido cambiado por números y estatus. Yo no caminaba hacia una parada de autobús. Caminaba hacia mi futuro. Un poco más adelante, en la oscuridad al borde de la calle, me esperaba mi automóvil blindado negro, sin ostentación, como siempre, en la sombra. Al volante estaba mi chofer personal, y en el asiento trasero me esperaba Gabriela Ramírez, la abogada con la que desde hacía tiempo teníamos preparada una carpeta gruesa, por si acaso. Gabriela sostenía la carpeta en las rodillas y guardaba silencio. Sabía callar como los médicos en un hospital, con respeto por el dolor ajeno. No hizo preguntas. Sabía que no era momento de términos legales, sino de que una madre digiriera la traición de su propio hijo. De pronto, como un relámpago, regresé 20 años atrás. Era un martes lluvioso. Miami estaba cubierto por un cielo gris. En nuestra pequeña cocina olía a aceite hirviendo. Yo freía otra tanda de empanadas. Cerca de 300 debía tener listas al amanecer para llevar a la entrada de la fábrica. El aceite salpicaba las manos, la estufa, las paredes. El olor impregnaba el cabello, la ropa, todo. Mateo tenía 15 años. Entró pálido, con los ojos rojos, los labios temblando. No traía mochila. Se quedó en la puerta como un extraño. «Mamá», susurró. «Yo lo perdí todo. Se había metido en apuestas clandestinas por internet. Todos juegan, es seguro», le dijeron. Lo único seguro era la comisión de los dueños. Se endeudó por casi $200.000. 200.000 que yo había ahorrado durante años para ampliar la flota. Para mi primer camión nuevo. Cayó de rodillas frente a mí. Apoyó la frente en mis piernas y lloró como un niño pequeño. «Mamá, dijeron que si no pago vendrán a la casa. No aguanto si alguien viene por ti, mamá. Yo mejor...». No pudo terminar la frase. Recuerdo cómo apreté los dientes para no gritar. Le puse la mano en la cabeza y le dije, «No llores, hijo. Vamos a salir de esta». Y salimos. Vendí mis únicos aretes de oro, los mismos de mi abuela, los que quería dejarle a mi nieta como recuerdo. Me metí en nuevas deudas, tomé un par de turnos extra y empecé a trabajar 18 horas al día. 3 años me tomó cerrar ese hoyo. Hace unos 3 meses, Valentina hizo una despedida de soltera en su casa. Invitó a sus amigas, puras mujeres exitosas, blogueras que trabajan desde el celular. Yo horneé mi pastel de la casa, preparé café de verdad y lo puse en la mesa. Me pareció que, al menos ahí, en familia, podría ser mamá y no un estorbo. Valentina me llevó con las invitadas y con ese tono suyo tan educadito, dijo, «Esta es Carmen. Ella, en algún momento, ayudaba con unos papelitos en la empresa». En su voz, ese, en algún momento, sonó como, «Menos mal que eso ya quedó atrás». Las chicas se miraron entre ellas. Me observaron como se mira un mueble viejo que no combina con su sala moderna. Una, la más atrevida, preguntó, «¿No le dan ganas de volver a su vida de antes? ¿A su barrio? Es que aquí ya es otro nivel. Debe ser difícil, ¿no?». Yo solo sonreí y les serví más café. No sabían que la vida de antes era el cimiento sobre el que se apoyaban sus bolsos de 30.000. No sabían que ellas eran solo un adorno bonito, mientras el mueble viejo sostenía el techo de toda la casa. Aguanté.
Aguanté sus risitas, sus cuchicheos sobre el olor a aceite frito. Aguanté mientras, con cortesía, apartaban mis pasteles y elogiaban el postre de una pastelería cara. Aguanté en silencio. Y hoy entendí algo. Mi silencio alimentaba su descaro. Levanté la vista hacia Gabriela. Seguía sentada con la carpeta en las manos, mirando al frente. Recordé el sobre que Mateo me había dado un par de días antes. En la sala lo llamaron un regalo, supuestamente para mi descanso tranquilo en el futuro. El sobre estaba en mi bolso. Lo saqué, lo abrí y desplegué los papeles. Ni siquiera me temblaron los dedos. Al parecer, el shock ya había pasado. Ahí estaba todo, bien escrito. El traspaso del paquete de control de transportes morales a una supuesta empresa administradora, donde los únicos dueños plenos aparecían mi hijo y su esposa. Para mí, un retiro honorífico, un puesto sin derecho a firma y una pensión que no alcanzaría ni para la renta y las medicinas. Vamos, firma, mamá, si lo hacemos por tu bien. Lo que a uno le corresponde, nadie se lo quita. Me murmuré a mí misma. Guardé los papeles y apreté el sobre. Gabriela giró un poco la cabeza. Carmen, ya casi llegamos a la oficina central, dijo con calma. La junta directiva está convocada para mañana. Todos esperan su palabra para saber cómo seguimos. Asentí. No tenía ganas de hablar. Pero yo vengo de otra escuela. Aprendí a contar el dinero cuando me sentaba en la cocina a juntar monedas para que alcanzara para gasolina y leche. A mí no me enseñaron profesores. Me enseñaron tipos peligrosos a los que les miraba de frente y les decía: aguanten un mes más. Si no, llévense mi camión viejo, pero yo no voy a dejar de educar a mi hijo. Esa escuela no entrega diplomas bonitos, pero te quita rapidísimo la costumbre de confundir la bondad con la debilidad. El auto se detuvo. Por la ventana se levantaba la fachada de vidrio de nuestra oficina principal. Arriba brillaba el logo de Transportes Morales. Para algunos, solo letras. Para mí, años de soledad, aceite bajo las uñas y esas noches en las que todo empezó. ¿Estás segura de que quiere empezar tan duro desde mañana?, preguntó Gabriela en voz baja mientras ordenaba los documentos. Si presionamos ahora, no hay vuelta atrás. Mateo puede meterse en problemas por engaño. Esto no es solo un escándalo familiar. Es un asunto que puede romperle la vida. Abrí los ojos y miré a Gabriela. Prepáralo todo, Gaby. Dije tranquila, pareja, casi fría. Ya se acabaron los tiempos en que yo derramaba lágrimas. Y quiero que cada dólar que se llevaron se diga en voz alta. Ante la Junta. Ante los inversionistas. De Dios no te escondes. Y de Hacienda y de un juez, menos. Ella asintió, sin palabras de más. Bajamos del auto. Levanté la cabeza hacia nuestro castillo de cristal. Ese lugar alguna vez fue solo un sueño, aunque fuera tener oficina propia y no rentada. Después se volvió campo de batalla por créditos, licitaciones, proveedores. Ahora se convertía en la arena del último, el más duro de los aprendizajes. Entré al lobby. El mármol pulido brillaba como espejo. El guardia del torniquete se levantó al verme. Casi se puso firme. Yo solo le hice un gesto con la mano. El sonido de mis pasos en la piedra retumbaba, como si no subiera a una oficina, sino a un escenario. Ya no era solo Carmen, la abuelita conveniente para las fotos corporativas. Entraba como Carmen Morales, fundadora y dueña de esa casa. Estaba sentada en mi pequeña terraza, en la misma casa que para mí era el único lugar donde todavía se escuchaba la voz de Roberto. La mecedora crujía suave. En las manos tenía el sobre café, ese regalo de mi hijo. Lo abrí otra vez. Ni miré la letra pequeña del contrato. Ayer ya había leído todo lo necesario. Hoy me llamó la atención un rectángulo plástico pequeño, escondido en un doblez. Una tarjeta. De un lado, el logo de nuestra empresa. Del otro, un cuadrito en blanco y negro. Un código QR. Valentina, en su prisa constante y su seguridad de siempre, ni se fijó en lo que metía en el sobre. La vieja igual no va a entender nada. Pero para mí ese código no era un dibujito. Era una llave. Acceso al servidor central de Transportes Morales, al sistema Sigma Track, el que yo misma había impulsado en su día. Mientras Mateo creía que dirigir era sentarse en una oficina con ventanales y comprarse juguetes nuevos, yo firmaba contratos con programadores por las noches y registraba el software a mi nombre, como persona física, por si acaso.
La mañana del lunes no saqué del closet mi mejor traje. Me puse un vestido sencillo de algodón gris, un chal de lana sobre los hombros y mis botas viejas, pero cómodas. Quería que vieran a la misma anciana del taller, esa a la que era tan fácil despreciar. A las 7 ya estaba en la entrada de la oficina central. El edificio reflejaba el amanecer rosado. Vidrio y metal brillaban como si aquí solo se respirara éxito. En el torniquete estaba Javier, nuestro guardia de toda la vida. Se levantó al verme. Se le abrieron los ojos como platos. «Carmen, ¿por qué tan temprano?», susurró, y por reflejo intentó enderezarse. Me llevé un dedo a los labios. «Silencio, Javier. Solo vine a recoger lo mío», respondí, mirándolo directo a los ojos. «Hoy no me viste. ¿Entendido?», asintió con una seriedad de quien recibe un secreto de Estado. La gente de la entrada siempre sabe más que cualquier director, y siempre siente mejor quién es el verdadero dueño. No fui a los elevadores principales, sino al de servicio, ese al que la misma Valentina me pidió que usara para no estorbarle a los clientes importantes. Bueno, hoy esa puerta trasera me sirvió. El elevador subió a mi antiguo piso. Silencio. La oficina dormía hasta las 9. Caminé por el pasillo donde antes, en la puerta, había un letrero. C.O. C. Morales. Ahora estaba el nombre de mi hijo, letras gruesas en plástico dorado. A un lado, casi invisible, había otra puerta. Archivo y sala de servidores para el personal técnico. Saqué el celular. Apunté la cámara al código QR de la tarjeta. La cerradura electrónica pitó corto. La luz parpadeó en verde. Ni siquiera pensaron en quitarme el acceso. Solo decidieron que yo no lo descubriría. Adentro hacía fresco. Olía a papel, polvo y tecnología nueva. Gabinetes metálicos llenos de carpetas, racks con lucecitas de servidores parpadeando. Me senté en una mesa pequeña junto a la pared. Encendí la terminal y escribí el usuario. La contraseña la recordaba mejor que mi propia fecha de cumpleaños. El día en que compramos a crédito nuestro primer camión, viejo, pero nuestro. El sistema se abrió sin protestar, como si yo nunca me hubiera ido. En la pantalla aparecieron carpetas, tablas, reportes, toda la vida de Transportes Morales en números. Empecé a abrir secciones con calma, una por una. Marketing, consultoría, contratistas. 10 minutos después, el pecho se me heló más que por el aire acondicionado. Bajo nombres como Vector Services LLC, Global Marketing LLC y otras empresas fantasma, aparecían pagos regulares. Montos de cientos de miles, incluso millones. Y todo por consultoría de imagen, transformación digital, optimización de procesos. Abrí más archivos, revisé datos, crucé cuentas. El dinero terminaba en bancos en las Islas Caimán, en Chipre, en paraísos fiscales raros. Y luego, en pagos de renta de una villa en Miami, compras de autos caros, esa ropa que yo veía en Valentina en fotos de resorts exclusivos. No solo administraba con visión moderna. Y lo más duro ni siquiera era eso. Al pie de los documentos estaba la firma electrónica de Mateo. Al lado, su apellido. El apellido que traía de su padre, no de su esposa. Él lo veía. O por lo menos firmaba, sin querer ver. Sin hacer ruido, empecé a copiar archivos. Reportes de pagos, listas de contratistas, correos entre Valentina y los financieros donde hablaban de optimizar la carga fiscal. Todo se iba al correo seguro de Gabriela y, en paralelo, al área de auditoría interna del grupo Horizon. Ya iba a cerrar el sistema cuando escuché pasos detrás de la puerta. Esos tacones se reconocen entre mil. El sonido de unas agujas caras sobre el piso, firme, rápido, con ese balanceo calculado para que todos miren. Valentina. Me aparté de la mesa. Abrí apenas la puerta de un gabinete de archivo y me metí adentro. Dejé una rendija para ver. La puerta del despacho vecino, el que ahora era el despacho de Mateo, hizo clic, y Valentina entró. Llevaba un traje blanco impecable y una bolsa que costaba lo mismo que un equipo nuevo para el almacén. La tiró sobre el escritorio, se sentó, se echó hacia atrás y giró en la silla, como una reina en su trono. «Bueno, Teo, el camino ya está libre». Escuché su voz. Hablaba por altavoz. Nada de olores viejos, nada de lloriqueos del taller, nada de métodos de abuela. Solo nosotros, solo el futuro. ¿Te imaginas qué bonito va a quedar todo?
Se reía ligera, segura. Por un segundo, giró el rostro hacia donde yo estaba. Y vi en ella no a una mujer, sino a un depredador convencido de que ya mandó a la víctima al matadero. En mi bolsillo vibró el celular. Mensaje de Gabriela. Recibí los archivos. Auditoría de Horizon también. Iniciamos el proceso. ¿Está segura? Deslicé el dedo y respondí una sola palabra. Segura. Luego escribí otro mensaje. Hoy en la tarde aprueban el programa del baile de Año Nuevo. Ahí nos vemos. Valentina, del otro lado de la pared, soñaba con su discurso bonito, con su vestido, con brindis en su honor en ese baile. Pensaba que toda la noche sería sobre ella. Todavía no sabía que este año el baile no sería la celebración de su victoria, sino el día en que su vestido se convertiría en vergüenza en vivo ante toda su élite. Me deslicé fuera del gabinete. Salí al pasillo por la puerta de emergencia que usa el personal de limpieza. Sillas, mesas, paredes de vidrio. Todo seguía dormido en esa sombra azul de la mañana. Por fuera, nada había cambiado. Pero ese lunes, Transportes Morales ya era otra empresa. Ellos simplemente aún no se habían dado cuenta. Cuando las puertas del elevador de servicio se cerraron detrás de mí, entendí de golpe que respiraba más ligero. Ese aire pesado del edificio, cargado de ambición ajena y perfumes caros, dejó de aplastarme el pecho. En el lobby el guardia solo me hizo un gesto, como un viejo conocido, y apartó la mirada, fingiendo no ver nada raro. Salí a la calle. El aire húmedo me golpeó la cara. La llovizna se pegaba a las pestañas. Pero por dentro todo estaba seco, como ceniza después de un incendio. Vi mi auto negro, estacionado un poco aparte, fuera de cámaras. Caminé hacia él. Abrí la puerta trasera y me senté. En el interior volvió esa misma quietud densa, en la que se oye el roce de la tela del chal. El chofer me miró por el espejo, pero no preguntó nada. Gabriela iba a mi lado con la laptop y la carpeta. Su rostro tranquilo, concentrado, como el de una cirujana que ya sabe el diagnóstico, pero espera a que la familia se atreva a escucharlo. Bueno, Carmen, dijo ella cuando el auto arrancó suavemente. Esto es más que suficiente. Aquí no son simples errores contables. Esto es un fraude de manual, desvío de activos, contratos ficticios. Y lo peor es que abajo, en todos lados, está la firma de Mateo. Algo dentro de mí hizo clic. Dolió. Pero el dolor ya no cortaba. Solo dejaba claro un hecho. Mi hijo no es un niño al que puedas cargar para sacarlo de un problema. Es un hombre adulto que trajo ese problema a nuestra casa con sus propias manos. Gabriela siguió. El dinero se fue al extranjero 2 años seguidos. Para la casa en la urbanización, para los viajes, para todo ese champán y ese mármol, como usted decía. Valentina usó la empresa como si fuera su cartera personal. Mateo ponía la firma. Los documentos que usted mandó a Horizon ya están en proceso. La auditoría interna ya entró. Pero sin usted, como accionista clave, no vamos a poder mover todo rápido y de forma eficiente. Yo miraba por la ventana. Autos, camiones, gente con bolsas, un día normal en Miami. Y en mi cabeza solo giraba una palabra: fondo. No el fondo de mi vida. Ese ya lo conocí cuando quedé viuda con un hijo en brazos. El fondo de su carácter. El despertar de una mujer es algo que da miedo. Me dije en voz baja. Pasas años dormida, aguantando, explicando, justificando. Y un día despiertas y ya no puedes volver a dormir igual. Llegamos a mi casa. Una casa modesta de 2 pisos, patio pequeño, manzanos viejos. Valentina a todo eso le decía museo de pobreza. Para mí era el único lugar donde todavía se escuchaba la risa de Roberto, mi esposo fallecido. Pase, Gaby, dije. Ya es hora de sacar la artillería pesada. Entramos a la cocina. Puse a calentar el agua, quité del comedor lo que estorbaba. Un periódico viejo, un platito con galletas. Luego fui al cuarto donde estaba nuestro baúl antiguo. Ese baúl sobrevivió 3 mudanzas, una inundación y 2 perros. Ahí no guardaba cosas. Ahí tenía mi vida por capas. Hasta abajo, las primeras facturas, fotos de la cabina de nuestro primer camión. En un bolsillo lateral, del que solo sabíamos Roberto y yo, había una cajita de terciopelo. La saqué. Volví a la cocina. La puse frente a Gabriela y la abrí. Adentro, sobre el terciopelo gastado, descansaba un anillo familiar.
un diamante pesado en una montura antigua. Valentina cree que lo vendí hace años, dije. Mateo también. Están seguros de que empeñé todo lo que tenía para su educación y para el primer crédito. Y en parte fue así. Pero este anillo no lo solté. Viví 30 años apretándome el cinturón para no tocarlo. No por avaricia, sino para tener siempre una prueba real de que nosotros, los Morales, valemos algo. Me puse el anillo. El metal estaba frío. La piedra pesaba. Y en ese momento, la espalda se me enderezó sola, y la voz se me volvió más firme. Gabriela observaba en silencio. Luego sacó de su carpeta otro documento. Una hoja gruesa con sello. «Y esto, Carmen», dijo, «es su verdadera espada». Tomé la hoja. Arriba, el logo de la oficina de patentes. Abajo, el texto. Los abogados de Valentina, o son flojos, o se sienten intocables. Gabriela sonrió apenas. Nunca terminaron el trámite de cesión de derechos. En los hechos, la empresa lleva 5 años usando su sistema sin contrato de licencia. Y además, con el nivel de uso que tienen, a tarifas de mercado aquí se juntan unos 12 millones de dólares en regalías atrasadas. Y eso, solo por lo mínimo. Pasé el dedo por el sello, sintiendo cómo por dentro, en lugar de resentimiento, subía otra cosa. Una fuerza tranquila. O sea, si yo digo, hasta aquí, dije despacio, toda su flota, el almacén, los envíos, ¿se detienen? En 5 minutos, confirmó Gabriela. Ya tengo listos los avisos de suspensión del derecho de uso. Y también la demanda por cobro de regalías. Pero lo principal es que usted puede darle a la junta directiva una elección. O separan a Valentina de inmediato, hacen una auditoría completa, le devuelven a usted las facultades y revisan la estructura. O a partir de mañana la empresa se queda congelada. Y mientras abogados, jueces, peritos, la competencia se los come vivos. Van a gritar que estoy destruyendo el patrimonio de mi propio hijo. Suspiré. Y usted les va a responder que prefiere tirar abajo una empresa antes que mirar cómo ellos destruyen un apellido entero. Dijo Gabriela tranquila. ¿Cuánto falta para ese baile de ellos? Pregunté. Gabriela y yo le decíamos así a su evento pomposo, el que Valentina arrastró con orgullo a la empresa, el Business Awards Gala. En el fondo, una borrachera corporativa con alfombra roja. Mañana van a aprobar el guión final, repartir lugares, ensayar discursos, y en 2 días por la noche es la recepción. Hay tiempo suficiente para que se relajen y crean que ya ganaron. Asentí. Entonces así. En el baile no vamos a anunciar nada. Primero, junta privada. Ahí mismo, en el salón de al lado, el de vidrio. Para que todo esté a la vista y a la vez bajo reglamento. Que primero se enteren los que están acostumbrados a mirar números, y luego que los demás les vean la cara. Gabriela sonrió con la comisura de los labios. Sabía que iba a decir eso, dijo. Entonces ajusto el paquete de documentos para ese escenario. Y otra cosa. Ya metí una solicitud para limitar de forma temporal la salida de Valentina del país. Por si acaso. Bien, respondí, corto. El celular sobre la mesa vibró. En la pantalla, Mateo. Miré a Gabriela. Ella se levantó, entendiendo. Voy a salir un momento. Voy a llamar a los auditores, dijo. Déjele espacio para que diga lo que quiera. Pero recuerde, ahora cada palabra ya no es una charla de mamá e hijo. Es parte del cuadro. Asentí y presioné el botón verde. Sí, Teo. Del otro lado se escuchaba música, el murmullo de voces, copas chocando. Al parecer seguían celebrando su futuro brillante. Mamá, ¿a dónde te fuiste ayer? Su voz estaba un poco tomada, pero todavía controlada. Valentina se preocupó, dijo que te fuiste sin despedirte. ¿Estás bien? Miré el anillo en mi dedo, el documento de la patente junto a mí en la mesa, y cerré los ojos solo un segundo. Estoy perfectamente, hijo, respondí. Tenía que recoger algo que dejé demasiado tiempo sin atender. Hubo una pausa. Mamá, no empieces, alargó él. Ya te dije, vas a tener de todo. Ya firmamos todo. Es una pensión muy buena. Vas a poder descansar, cuidar el jardín, viajar a donde quieras. Teo, lo interrumpí con suavidad. Dile a tu esposa que no voy a perderme su baile por nada del mundo. Y que tengo un regalo especial para los dos. Uno que no van a olvidar. Se quedó callado. Luego soltó una risita nerviosa.
Mamá, nada más no hagas una escena frente a la gente, ¿sí? Valentina anda tensa. Le importa que todo salga perfecto. No voy a hacer escenas, dije pareja. Todo va a ser por la ley y por los estatutos. Descansen por ahora. A ustedes les hace más falta que a mí. Colgué sin darle espacio para sus frases de siempre. Gabriela volvió, se sentó y abrió la carpeta. Bueno, dijo. Seguimos. Según nuestros cálculos, el desvío en 2 años ronda los 11 millones. Más las regalías potenciales del sistema. Más el daño reputacional. No tenemos solo una carta fuerte. Tenemos la baraja completa. Casi al amanecer, Gabriela se recostó en la silla y preguntó: dígame la verdad, Carmen. ¿Esto para usted es venganza o es un intento de hacer justicia? Me quedé pensando. El viento movía la cortina. A lo lejos pasó un autobús nocturno. Miré mis manos arrugadas, manchadas, con el anillo pesado que bajo esa luz no brillaba. Simplemente estaba. No es venganza, Gaby. Respondí despacio. Venganza es cuando quieres hacer daño para sentirte mejor. Y yo ya no me siento ni mejor ni peor. Esto es educación. Demasiados años le limpié a mi hijo las consecuencias. Apagué incendios mientras él dormía. Tapé grietas con mi cuerpo para que a él no le entrara el frío. Y al final decidió que la vida funciona así. Él la riega y mamá lo arregla. Tomé aire y añadí: ahora le estoy dando la lección más importante, la que yo misma no le di a tiempo. No se muerde la mano que te da de comer, porque un día esa mano puede cerrarse en puño. Y entonces ya no será culpa de mamá, sino tuya. Gabriela asintió con atención, sin decir nada. En sus ojos no vi lástima, vi respeto, y fue lo único que me calentó por dentro en ese momento. Firmé el último aviso. La tinta se corrió un poco. La mano me dolía, pero la firma salió clara. Y ahí entendí con total claridad. No hay regreso. Ni a la mamá cómoda, ni al papel de estorbo viejo. Solo quedaba un camino. Pasar por la sala de juntas, por su baile, por los murmullos ajenos y por sellos de tribunal. Y en algún lugar, del otro lado de todo eso, me esperaba mi regalo de verdad. No para ellos, sino para mí. Pero todavía había que llegar. Y justo entonces, en mi cabeza, nació el plan que convertiría su baile no en la fiesta del año, sino en la noche que les perseguiría en pesadillas toda la vida. Al día siguiente, Gabriela y yo nos encontramos no en la oficina, sino en una cafetería cerca del metro, lejos de los centros financieros. Ahí siempre hay ruido. La máquina de café silba, los platos chocan, la gente conversa. El lugar perfecto para que nadie ponga atención a conversaciones ajenas. En una mesa aparte, en la esquina, estaba sentado el director financiero principal de nuestra empresa, Ernesto Silva. 15 años conmigo, desde los tiempos en que teníamos un solo vehículo y un almacén en un garaje rentado. Cuando me acerqué, se sobresaltó y casi tiró su taza. «Dios mío, Carmen», susurró. «Si Valentina se entera de que estoy aquí, me matan». «Siéntate, Ernesto», dije con calma, y me senté frente a él. «Aquí no somos directora y empleado. Aquí somos 2 adultos a los que ya les toca dejar de esconderse». Gabriela se sentó a mi lado y sacó una libreta. Ernesto tragó saliva y me deslizó una memoria USB. «Yo lo pensé mucho», empezó, mirando hacia otro lado. Al principio parecía, bueno, cosas modernas, optimización fiscal, consultoría. Valentina sabe hablar bonito. Y Mateo firmaba todo. Pero cuando vi las cuentas a Islas Caimán, departamentos en España, una villa en la Riviera Francesa, entendí que esto ya no era un enfoque moderno. Esto era robo, sin vueltas. «Concretos, Ernesto», intervino Gabriela con suavidad. «Necesitamos hechos». Él asintió, respiró hondo. En los últimos 2 años, cada mes salía dinero de la cuenta de transportes morales a Vector Services, LLC, Global Market, LLC, y un par más de esas. Sin empleados, sin servicios reales. En los papeles, análisis de mercados extranjeros, apoyo de imagen de marca. En la realidad, sacar dinero. La suma total. Cerró los ojos un segundo, como si le diera vergüenza decirlo. Más de 11 millones. Sentí el frío subirme al pecho, pero mantuve la cara tranquila. «¿Y las firmas?», pregunté.
Todos los pagos con la firma de Mateo, respondió Ernesto en voz baja. Valentina preparaba, él firmaba. Yo intenté preguntarle, y él me cortaba. Ernesto, no me enseñes a hacer negocios. Esto es para el crecimiento de la empresa. Y cuando empecé a dudar demasiado, ella me dijo directo, si no te gusta, la puerta está allá. Me miró como un alumno mirando a su maestra. Si yo le entrego todo esto, Carmen, que me despidan es lo de menos. Me lo pueden colgar a mí. Van a decir que yo armé el esquema. Puse mi mano sobre la suya. Ernesto, le dije en voz baja, durante años cargaste esta contabilidad tú solo. Cerraste los ojos para no perder el trabajo. Lo entiendo, pero llega un punto en el que ya no se puede seguir callando. No por mí, por ti. Él soltó una risita nerviosa. Lo guardé todo. Susurró. Correos, órdenes de pago, estados de cuenta. Incluso ese acta donde Valentina, de broma, la llamó basura. Creyó que en un círculo pequeño se podía permitir humor negro. Ahí entendí que para ella todos somos basura. Tomé la memoria, USB. Gracias, Ernesto, dije. ¿Da miedo? Claro. Pero créame, da más miedo vivir después con la idea de que pudiste detener la maldad de alguien y no lo hiciste. Bajó la mirada. Si hace falta, voy a declarar. Soltó, por fin. Estoy cansado de tener miedo. Nos despedimos como se despiden los que quizá vuelvan a verse, pero ya en otro papel. No frente a reportes contables, sino en una sala de tribunal. Si llegaron hasta la mitad de la historia, gracias. Escriban la ciudad desde donde nos están acompañando ahora mismo. Después de esa reunión no me fui a casa. Fui a la empresa, oficialmente, a recoger mis cosas personales. En realidad, necesitaba terminar algo más. Un rato después, Mateo apareció en la puerta de mi antiguo despacho. Tocó, pero entró sin esperar respuesta. Se quitó el saco caro, lo colgó sobre el brazo y se dejó caer en la silla de enfrente, como si se le hubiera ido el aire. Ojeras marcadas, labios apretados, la mirada incapaz de sostenerse sobre mí. «Mamá», empezó, «¿hasta cuándo? ¿Para qué vienes otra vez? Valentina está nerviosa. Y por cierto, a ella no le conviene esto ahorita. El médico dijo que necesita tranquilidad. El embarazo no es broma». Me estremecí apenas. Un nieto que ni siquiera alcancé a imaginar como alegría, y ya se había convertido en argumento en un juego ajeno. «Felicidades», dije en voz baja. «Lástima que me entere así, y no en una mesa de familia». Mateo hizo una mueca. «Tú todo lo vuelves drama», gruñó. «Ya lo resolvimos contigo. Te vas a tu descanso merecido. Nosotros nos encargamos de todo. Vas a tener una pensión tranquila, tus medicinas, tu jardín. ¿Qué más quieres?» «Respuestas, Teo», dije con calma. «¿Leíste los contratos que firmaste? ¿Entiendes a dónde se fue el fondo de reserva de la empresa? ¿Qué son esas consultorías y servicios de marketing en las Islas Caimán? ¿O solo pones tu firma donde Valentina te señala?» Frunció el ceño y apartó la vista. «Son esquemas complejos, gestión moderna, optimización fiscal, salida a mercados internacionales. Valentina sabe de eso. Tiene estudios, contactos». Se lanzó hacia la puerta, pero alcancé a decirle a su espalda: «Que Dios te acompañe, hijo. De aquí en adelante no te va a enseñar tu mamá. Te va a enseñar la vida. Y no va a ser más suave que yo». La puerta se azotó con tanta fuerza que una vieja placa de reconocimiento al mérito se cayó de la pared. La levanté, enderecé una esquina y la metí en la caja con mis otras cosas. La noche del lunes al martes la pasamos Gabriela y yo en mi casa. Sobre la mesa, documentos, la memoria, USB de Ernesto, la patente de Sigma Track, notificaciones. En la estufa, una olla de sopa que nadie se comió. Gabriela ordenaba todo con precisión en carpetas. Aquí está el paquete del desvío de fondos. Aquí el de la falsificación del acta de junta. Aquí sus derechos como accionista del grupo Horizon. Aparte, el paquete de la patente. Las notificaciones de suspensión del derecho de uso del sistema se pueden entregar justo en el momento de la sesión. El efecto va a ser, sonrió apenas, bastante visual. «Carmen», dijo de pronto Gabriela, levantando la vista, «usted entiende que, si vamos hasta el final, a Mateo no le espera solo un escándalo, sino un delito real».
incluso si logramos presentarlo como alguien engañado. Puede odiarla. Tomé las notificaciones de suspensión de Sigma Track. Mañana, en la junta antes de su baile, dije, les voy a dar una elección. O ellos mismos quitan a Valentina, apartan a Mateo y activan la auditoría. O lo hacemos de otra manera. Gabriela asintió. Entonces yo voy con usted hasta el final, dijo firme. A mí también me cansó ver cómo convierten a una mujer inteligente en decoración. La noche del baile llegó en silencio, pero por dentro yo estaba al límite. Me paré frente al espejo y me quedé mirando mi reflejo. Llevaba un vestido azul sencillo, un chal de lana sobre los hombros, botas. Bueno, Carmen, me dije, o es ahora o nunca. Abajo ya me esperaba mi sedán negro. Al volante, el mismo chofer, callado, confiable. En el asiento trasero iba Gabriela y un hombre más, de unos 50 años, con lentes y una barba bien recortada. Es nuestro abogado, lo presentó Gabriela. Ricardo Navarro. Él se encarga de Sigma Track. Si hace falta, lo confirma todo ahí mismo. Salimos. El camino a la oficina central se me hizo más corto de lo normal. Miraba por la ventana. Luces de escaparates, gente con bolsas. Unos corren a casa, otros a un café. Cada quien con su vida, sus problemas, sus alegrías pequeñas. Y yo tenía mi tarea por delante. El edificio de Transportes Morales brillaba. Sobre todo los pisos altos, donde estaba esa zona lounge que Valentina convirtió en su pasarela personal. En la entrada rondaba un guardia con traje nuevo, joven, que no me conocía. Buenas noches. ¿Su invitación? Sonrió con educación, mirando mi vestido simple. No necesito invitación, respondí tranquila. Esta es mi casa. Se incomodó, pero intentó sostenerse. Disculpe, pero tenemos evento corporativo, lista de invitados, y acceso solo con QR. Gabriela dio un paso al frente. Abrió su carpeta de cuero y le mostró un documento con sello. Y este joven es la resolución de la Junta Directiva del Grupo Horizon para celebrar una sesión extraordinaria con base en esta empresa, y la orden judicial de acceso para los representantes del accionista. Puede llamar al supervisor de turno y al abogado si quiere. El muchacho recorrió el papel con los ojos, palideció, asintió y marcó a alguien de inmediato. A los pocos minutos apareció el jefe de seguridad, ya no tan sonriente. Carmen, él sí sabía quién era yo. Pase. El elevador al último piso, yo se lo abro. Entramos al elevador privado, el mismo en el que Valentina subía y bajaba como reina. El botón del penthouse se encendió con una luz suave. Mientras la cabina subía, yo sentía el corazón golpeando lento, parejo. Recuerde, susurró Gabriela. Usted es la fundadora y la accionista. Usted no le debe nada a nadie. Ellos le deben a usted. Asentí. Y aún así, algo me tembló por dentro. Detrás de esas puertas estaba mi hijo. En cuanto el elevador se abrió, nos golpeó una ola de música, risas y el olor de alcohol caro. Un salón enorme, paredes de vidrio, piso de mármol, lámparas como de teatro. Al centro, un escenario con micrófono, y detrás, un banner. Business Awards Night. New Stage of Development. Meseros circulando con charolas, invitados en traje, vestidos de noche. Valentina estaba en el escenario, al lado del director general del grupo, Fernando Díaz. Él sostenía el micrófono, listo para hablar. En la mano de Valentina había un ramo de rosas blancas. En su cara, esa sonrisa de triunfo que tanto le gustaba para Instagram. Caminé por la alfombra sin prisa, pero sin pausa. A los lados, mis abogados y 2 guardias que yo misma contraté. Sin gritos, sin show. Solo una mujer mayor con vestido oscuro, volviendo al lugar del que intentaron sacarla en silencio. Valentina fue la primera en reaccionar. Se le alargó la cara, pero enseguida se puso la sonrisa. «¡Carmen!», exclamó fuerte para que todos oyeran. ¡Qué sorpresa! Lamentablemente, esta celebración, ¿cómo decirlo?, no es exactamente el formato ¿para basura? La ayudé yo. Una ola de murmullos recorrió la sala. Fernando frunció el ceño. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. Gabriela tomó el micrófono que le pasó uno de los técnicos. «Buenas noches», dijo, clara. «Soy la abogada de Carmen Morales. Debido a hechos detectados de irregularidades financieras, se declara sesión extraordinaria de la Junta Directiva.
Se solicita a todos los miembros de la Junta, altos directivos y responsables que pasen a la sala de juntas número 1. Valentina se puso pálida, agarró a Fernando del brazo. «Esto es un circo», siseó. «Carmen, ¿se siente mal? ¿Quién le permitió esto?» Me volví hacia ella, mirándola directo. «Esto no es un circo, Valentina», respondí tranquila. «Esto es una limpieza, solo que no la limpieza que usted quería, sino la financiera». Gabriela conectó la laptop a la pantalla grande. La primera imagen. 2 documentos lado a lado. «Bien», empezó. A la izquierda, el acta original de hace 3 años, firmada por Carmen y validada por el registro. A la derecha, el acta que se presentó ante Hacienda y con la que se hicieron los últimos cambios. Fíjense en las diferencias en 3 puntos. Ernesto soltó el aire. Conectó la memoria USB. En la pantalla aparecieron tablas, columnas, filas, montos. Gabriela marcó varias líneas. Aquí están los pagos recurrentes de los últimos 2 años a Vector Services, LLC, Global Market y otras 3 empresas. Total, $11.300.000. En los documentos, consultoría, marketing, optimización. En la realidad, cascarones sin empleados. No hay servicios, no hay resultados. Eso es mentira. Valentina golpeó la mesa con la palma. Esas empresas trabajan con estructuras internacionales. Es un enfoque moderno. Ustedes no entienden nada. Viven en el pasado. En el pasado, Valentina, se quedaron su conciencia y su miedo. Dije en voz baja. Hoy solo le queda el apetito. Fernando se giró hacia ella. El rostro se le puso gris. ¿De quién son las firmas?, preguntó. Ernesto puso las órdenes de pago en pantalla. Abajo estaba esa firma que yo conocía. Elaboró. Directora financiera Valentina Morales. Leyó. Autorizó. Director general Mateo Morales. Mateo bajó la cabeza. Tenía las mejillas encendidas. Los dedos se le cerraban en puños. «Teo», susurré, pero no levantó la mirada. Valentina intentó salvarse a gritos. «Fue él», señaló a Ernesto. «Él preparaba todo. Si hay un culpable es él. Nosotros solo firmábamos lo que nos traía. Es una conspiración. Carmen los compró. Quiere recuperar el poder». «Valentina», la cortó Gabriela seca. «No se esfuerce. Ernesto ya entregó una declaración por escrito sobre cuándo y bajo qué presión lo obligaron a procesar estos pagos. Y por cierto, también está su correo donde llama a Carmen un problema de limpieza. ¿Cree que la junta directiva no va a valorarlo?» Saqué de mi bolso una impresión y la puse sobre la mesa. Fernando la leyó rápido y apretó los labios. «Ese texto lo escribió un abogado», dijo. «Pero sí, yo acepté la redacción. Fue un error». Valentina inhaló, se enderezó y trató de atacar otra vez. «Yo soy la directora financiera, tengo contrato. Aunque ustedes demanden, esto va para largo. Y mientras tanto yo voy a poner la empresa en orden. Y todos mis gastos se van a pagar con el presupuesto de la empresa. Así que piénselo, Carmen. ¿De verdad le conviene meterse en esto?» Miré a Gabriela. Ella asintió. Era el momento del segundo golpe. Saqué de la carpeta el certificado de la oficina de patentes y lo puse frente a mí, girándolo para que vieran el sello. «Valentina», empecé con calma, «a usted le encanta la imagen bonita. Le encanta ver en la pantalla cómo corren nuestros camiones, cómo el sistema calcula rutas, cómo los reportes se generan solos, ¿verdad? Sin Sigma Track ya ni concibe el trabajo». «¿Y qué?», soltó ella, irritada. «Es solo un programa. Pagamos el mantenimiento y ya». «Justamente que no», intervino Ricardo. «Legalmente, la titular de los derechos de Sigma Track no es Transportes Morales, sino la ciudadana Carmen Morales, como persona física. No hubo cesión de derechos, tampoco contrato de licencia. Es decir, durante los últimos 5 años, la empresa ha usado el programa de manera ilegal. Según estimaciones de peritos independientes, las regalías no pagadas rondan los $12 millones. Levanté el celular y abrí el correo que ya tenía listo. Lo que quiero decir es que en este mensaje está la notificación de terminación del derecho de uso desde el momento en que se entregue. Basta un toque, y en un par de minutos se detienen todos los almacenes, los despachos, las rutas, los documentos. A alguien le parecerá la rabieta de una vieja. En realidad es mi forma legal de decir,
Se acabó. Dejé el celular sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. La pequeña flecha azul en enviar esperaba mi dedo. Tienen una elección, aquí y ahora. Primero, separación inmediata de Valentina del cargo de directora financiera, con revisión completa de todas sus acciones de los últimos 2 años. Segundo, Fernando, usted presenta su renuncia como director general y miembro del Consejo. Usted permitió todo esto y también es responsable. Tercero, por decisión extraordinaria del Consejo, me restituyen como directora ejecutiva con facultad de firma única, hasta que levantemos la empresa. Miré a Mateo. Seguía con la cabeza baja. Cuarto, dije más bajo, pero para que todos oyeran. Sobre la participación de mi hijo en sus juegos habrá una conversación aparte. No hoy. Pero no me voy a ir hasta estar segura de que entendió la diferencia entre un error y un delito. En la sala quedó un silencio tan denso que se oyó como alguien, detrás del vidrio, dejó caer un tenedor. Fernando clavó la vista en la mesa, calculando qué le convenía más, aferrarse al puesto o salvar la cara. Valentina me miraba con un odio tan puro que, si su mirada fuera un cuchillo, yo ya estaría en el suelo. Usted no se atreve a apretar esa tecla. No va a destruir el patrimonio de su propio hijo. Usted misma dijo que todo lo hacía por él. Patrimonio ya no le queda, respondí tranquila. Usted se lo comió en bolsos y villas. La empresa yo la puedo levantar otra vez. Desde cero. Ya lo hice. La conciencia, en cambio, no se compra tan fácil. Estiré la mano hacia el celular. Y justo ahí Valentina jugó su última carta. Se levantó de golpe, empujó la silla hacia atrás y habló fuerte, casi gritando, consciente de que en el salón la estaban escuchando. Se le olvidó un detalle, Carmen. La voz le temblaba, pero no de miedo, de cálculo. Estoy embarazada. De 3 meses. Dentro de mí está su nieto. ¿De verdad quiere mandar al padre de ese niño a juicio? ¿Quiere que la madre de su nieto termine en la cárcel? Volvió el silencio. Yo miraba el celular, la palabra enviar, y entendí. Este era el examen real. No corporativo, no jurídico, materno. Y en ese segundo sentí como una mirada se me clavaba en la cara. Levanté los ojos y me encontré con los de Mateo. Él también oyó, embarazada. Y lo que vi en su mirada volteó todo lo que ellos habían preparado durante 2 años. Mateo me miraba como si por primera vez no viera a una madre que estorba, sino a un ser humano parado entre su hijo y el abismo. Ya no había esa seguridad boba de que Valentina sabe más. Había miedo y vergüenza. Se puso de pie lentamente. Le temblaban los hombros, y la voz se le quebró al principio. ¿Tú hablas en serio, Valentina? Se giró hacia ella, pero los ojos volvieron a mí. Acabas de convertir a nuestro hijo en un escudo, en un argumento, en un rehén. Estoy protegiendo a nuestra familia. ¿O quieres que tu madre te meta a la cárcel? ¿Escuchaste lo que dijo? Con ese botón va a destruirlo todo, la empresa y el futuro de nuestro hijo. Yo soy la única que todavía piensa en él. No te atrevas, dijo Mateo, bajo, pero con una claridad cortante, y a mí se me heló la espalda. No te atrevas a decir que lo proteges. No dijiste la palabra hijo ni una sola vez mientras hablábamos de robo. Te acordaste de él solo ahora, cuando te arrinconaron. Ella se le acercó de golpe y le clavó los dedos en la manga del saco. ¿No lo ves? Ella te manipula. Toda la vida. Toda la vida fuiste su sombra, su proyecto. Yo fui la única que intentó hacerte hombre. Y ahora ella quiere que tu hijo nazca en la pobreza, sin padre. Mateo se soltó con cuidado. ¿Hombre? Repitió, amargo. Me convertiste en un cobarde que firmaba papeles sin leer. En un ladrón que gastaba dinero ajeno en tu mármol y tu champán. Si para ti eso es ser hombre, entonces ya no quiero serlo. Estás repitiendo sus palabras. Escupió Valentina con rabia. Palideció. Cállate, silbó. No es momento de montar un show. Tienes que convencerla de que se eche para atrás. Dile que no vas a dejar que destruya el futuro de nuestro hijo. Díselo. Casi se le fue encima, pero él retrocedió como si se quemara. Justo eso, dijo, y su voz se volvió de pronto adulta, pesada. Nuestro hijo. Yo no quiero que mi hijo crezca viendo cómo su mamá le roba a su abuela y su papá finge que no pasa nada. Estás loco, soltó Valentina sin aire. Sin mí no eres nadie.
Yo te hice director. Yo expandí esta empresa. Si te pones de su lado, me llevo al niño. No lo vuelves a ver. Me voy, Mateo. Tengo pasaporte, tengo familia afuera. Ni siquiera vas a saber en qué país vive. Ahora sí. Mateo se puso realmente pálido. Se dejó caer en la silla y la miró como a una desconocida. ¿Me estás chantajeando con nuestro hijo? Lo estoy protegiendo, repitió ella, terca. Tienes que elegir, Mateo. O la familia y el futuro del niño, o esta mujer con sus resentimientos. Yo los miraba a los dos, y entendía que ahí estaba el momento que más había temido. Cuando madre e hijo quedan en lados opuestos, no del negocio, sino de la vida. Me levanté despacio, apoyando las manos en la mesa para que no me temblara la voz. Valentina, te equivocaste de casa. Mi hijo es el que está aquí, de pie, avergonzándose de lo que hizo. El tuyo todavía ni nace. Y si vuelves a decir, lo estoy protegiendo, mientras lo usas como rehén para salvarte, voy a hacer todo lo posible para que te declaren no apta para ser madre. Ella soltó una carcajada. ¿Y cómo piensa hacerlo, Carmen? ¿Me va a prohibir parir? ¿Quiere que su nieto crezca sin madre? La miré directo a los ojos. Quiero que mi nieto crezca sin chantaje, sin robos y sin desprecio por la gente sobre cuyo trabajo se va a sostener. Sin una madre que usa su nombre como su último billete para aventárselo al acreedor en la cara. ¿Entendiste la diferencia? Iba a abrir la boca, pero levanté la mano para frenarla. Y sobre eso de «me voy», me giré hacia Gabriela. «Gaby, por favor, dilo». Gabriela ya tenía el teléfono en la mano. «Hace una hora», dijo con calma, «presentamos la solicitud de restricción temporal de salida del país para Valentina Morales por riesgo de fuga. Migración ya está avisada. Si ahora mismo va al aeropuerto, no la van a recibir familiares, la van a recibir agentes». Valentina se quedó congelada. Tú no puedes», susurró insegura. «Estoy embarazada». Se giró hacia Fernando, aferrándose al borde de la mesa. «Dígales algo. Es una locura. Yo soy su mejor directora financiera. Yo llevé la empresa a otro nivel». Fernando respiró hondo. «Yo firmé documentos confiando en usted. Es mi culpa. Pero sería peor si ahora vuelvo a cerrar los ojos. El consejo tendrá que tomar medidas, Valentina. Quiso jugar a ser dueña de la empresa», dije tranquila. «Ahora le toca probar el papel de acusada». En el pasillo se oyó movimiento. Nuestros guardias y el personal de seguridad de la empresa esperaban junto a la puerta. Fernando me miró. Luego los miró a ellos. «Quítenle el acceso a Valentina», ordenó, bajo pero firme, «y acompáñenla a su casa. Nada de viajes urgentes, nada de vuelos». Valentina se levantó tirando la silla. Y esta vez en su voz ya no había rabia. Había pánico de verdad. Se volvieron locos. No entienden lo que están haciendo. Carmen solo quiere quitarme todo. Voy a demandarlos a todos. Y, con la cabeza en alto, pero sujetándose de la mesa para no caerse, salió, escoltada por seguridad. La puerta se cerró detrás de ella con un clic seco. Me quedé sentada mirando esa puerta por la que acababa de irse la mujer que, en 2 años, casi destruye lo que yo construí en 30. Pero no sentí alegría. Y entonces sentí a alguien arrodillarse junto a mi silla. Miré hacia abajo. Mateo estaba de rodillas sobre el piso frío, agarrado al descansabrazos como un niño. La cara mojada, los ojos rojos. «Mamá», se le quebró la voz. «Yo no quería traicionarte. Solo cerré los ojos. Soy un cobarde». Apoyó la frente en mi mano, como cuando era chico y llegaba de la escuela con la rodilla raspada. «No te estoy pidiendo perdón», dijo atropellado, como si temiera que le quitaran el derecho a hablar. «No me lo merezco. Solo no me dejes, ¿sí? Déjame al menos intentar arreglarlo. Voy a trabajar como tú, como papá, de cargador, de lo que sea. Solo no me saques de tu vida para siempre. Por favor. Levántate, Teo», dije, intentando que no me temblara la voz. «Ya basta de arrastrarte. Y guarda las lágrimas para la noche si tantas ganas tienes. Ahorita no es el momento». Me obedeció. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en la mesa. Gabriela se acercó y dejó una tableta frente a mí. «Carmen», dijo en voz baja, «la operación ya arrancó. Valentina no se fue a su casa, como escuchó. De verdad va rumbo al aeropuerto. Ya avisamos a quien corresponde».
En un par de horas sabremos cómo salió todo. Miré la pantalla. En el mapa se movía un punto rojo. Un auto saliendo de la ciudad. En algún lugar, más allá de las luces nocturnas, Valentina todavía creía que iba a alcanzar a colarse, como lo había hecho toda su vida. Entonces esperamos, respondí. Y seguimos trabajando. Pase lo que pase con lo que le toque allá. A la mañana siguiente del baile no me despertó un despertador. Me llamó Gabriela. Prenda las noticias. Fue lo único que dijo. Los nuestros ya hicieron su trabajo. Me senté en el sofá y busqué el control remoto. En la pantalla apareció un reportaje desde el aeropuerto. La presentadora, con voz animada, hablaba de la conocida asesora financiera y bloguera Valentina Morales, quien agentes de investigación bajaron de un vuelo cuando intentaba salir del país por asuntos urgentes. Sin esposas, claro. Embarazada. Pero en sus ojos se notaba algo nuevo. Por primera vez en su vida no tenía el control. En el tobillo, un brazalete negro. El comentarista explicó con tono neutro las restricciones. Arresto domiciliario parcial, limitación de comunicaciones, retiro del pasaporte. En la franja inferior aparecía el nombre de nuestra empresa. Apagué el sonido. Me quedé mirando la pantalla en negro y no sentí triunfo, sino vacío. A los pocos días quedó claro cómo se iba a manejar el caso. Embarazo, contactos, abogados. No la metieron a prisión. Brazalete, prohibición de acceso a cuentas y a la oficina. El abogado entrando y saliendo. Los padres preocupados. Amigos borrándola de redes sociales. Para nosotros empezó otra vida. La empresa se fue recuperando como alguien que sale de una enfermedad grave. Lo primero fue reconocer la magnitud del daño. Más de 11 millones desviados en 2 años no desaparecen sin dejar cicatriz. Gabriela, los auditores y yo nos quedábamos revisando informes hasta la madrugada. Tuvimos que vender uno de los almacenes, renegociar contratos y salarios, recortar lo innecesario. Fue duro. Duele por la gente, duele por uno mismo. Volví a mi despacho, no al de vidrio con sillones de diseñador, sino al mío, el antiguo, con el escritorio pesado donde aún estaban las marcas redondas de mis tazas. Regresaron mis archivadores, mis carpetas. Colgaron la placa. C. Morales. Miré esas letras y pensé, tarde, pero a tiempo. Mateo no volvió al despacho. Lo registramos como empleado común en el almacén, cargando cajas con los demás, llenando documentos y discutiendo por retrasos en entregas. Por las noches regresaba a casa, no a la urbanización de lujo, sino a la casa de su infancia, donde le dejé libre su antiguo cuarto. Se quitaba los zapatos, fingía que no le dolía la espalda. Se sentaba a la mesa, picaba las papas con el tenedor y guardaba silencio. A veces, de madrugada, lo escuchaba levantarse y caminar por la cocina. Pasaron un par de meses y algo empezó a cambiar. Los hombres del almacén dejaron de mirarlo como al culpable. Empezó a preguntar, a aprender. A los 6 meses vi cómo el guardia de la entrada le decía, en lugar de «Buenos días, señor Morales». «¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estuvo el turno?» Era un trato simple, de hombre a hombre. Él se encogió de hombros. «Aquí vamos», respondió, y siguió su camino. Al verlo así, por primera vez en muchos años pensé, ahora sí va a salir algo de él. Mientras tanto, la empresa también avanzaba poco a poco. Cerramos las líneas de crédito más peligrosas. Acordamos con proveedores a quién pagar primero y a quién después. La ganancia quedó, pero más baja. Sin embargo, desaparecieron los gastos inútiles. Solo quedó el trabajo. La vida siguió. Después de historias así, cada uno saca sus propias conclusiones. ¿Ustedes cuáles sacaron? Quiero que lo escriban con sinceridad en los comentarios. Saben que los leo a todos y también respondo a todos. Y si esta historia les resultó cercana, pueden ver otra más en el canal. Muchas veces la siguiente impacta todavía más.